La casa de los secretos. Era un día soleado en Valencia cuando llegué a la casa de mi abuelo. Después de un divorcio que me dejó vacía, pensé que vivir con él sería un refugio temporal. La casa, antigua y llena de recuerdos, tenía un aire nostálgico que me envolvía. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro de una vida que parecía distante. Mi abuelo, aunque mayor, aún mantenía una chispa en sus ojos. Sin embargo, la convivencia no era tan sencilla como había imaginado. Los primeros días fueron incómodos. Intentaba adaptarme a su rutina, mientras él se esforzaba por no invadir mi espacio. Las comidas eran silenciosas, interrumpidas solo por el sonido del tenedor contra el plato. A veces sentía su mirada sobre mí, pero no sabía cómo interpretarla. ¿Era preocupación? ¿Curiosidad? La incomodidad crecía a medida que los días pasaban. Un día, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca de la casa, encontré una caja polvorienta. La abrí con curiosidad y descubrí cartas antiguas y fotografías amarillentas. Al hojearlas noté que algunas estaban dirigidas a una mujer cuyo nombre no reconocía. La escritura era elegante y fluida, revelando pensamientos íntimos y deseos ocultos. Me sentí como si estuviera invadiendo un espacio privado. Al revisar las cartas más detenidamente encontré una especialmente conmovedora. Hablaba de un amor prohibido y de secretos que debían permanecer ocultos. Mi corazón latía con fuerza al leerla, había algo en esas palabras que resonaba profundamente en mí. No solo eran recuerdos de mi abuelo, sino también ecos de mis propias luchas internas. La atracción hacia él comenzó a florecer en medio de esta búsqueda por entender su pasado. Era extraño sentirme así, sabía que debía mantenerme alejada de esos pensamientos tabúes. Sin embargo, cada vez que lo miraba mientras tomábamos café en la terraza o lo escuchaba contar historias sobre su juventud, una conexión se iba formando entre nosotros. Una tarde decidí preguntarle sobre las cartas que había encontrado. Su rostro se tornó serio al escucharme mencionar aquellas palabras escritas con tanto fervor. Me habló sobre amores perdidos y decisiones difíciles, su voz temblaba ligeramente al recordar momentos dolorosos que nunca había compartido con nadie más. Cada uno guarda sus secretos, dijo mientras miraba hacia el horizonte del jardín lleno de naranjos en flor. Me sentí atrapada entre la curiosidad por su vida y el deseo creciente hacia él. Era como si cada conversación nos acercara más a un abismo del cual no podía retroceder. A menudo me preguntaba si él también sentía esa atracción o si era solo producto de mi soledad tras el divorcio. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo ingrediente en la mesa. Fue un instante breve pero electrizante. Ambos nos detuvimos y nos miramos a los ojos por un momento eterno antes de seguir con nuestras tareas sin decir nada más. La tensión entre nosotros aumentó, cada pequeño gesto parecía cargado de significado. A veces lo encontraba observándome desde lejos, como si intentara descifrar qué pasaba por mi mente. La atracción se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una tarde decidí dar un paseo por el mercado central para despejar mis pensamientos y buscar algo normalidad entre las frutas frescas y los aromas vibrantes del lugar. El bullicio me envolvía mientras intentaba concentrarme en las compras cotidianas, tomates rojos brillantes y especias aromáticas llenaban mis bolsas. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a aquella conexión inconfesable con mi abuelo. Cada rayo del sol parecía recordarme lo prohibido de mis sentimientos. Era angustiante pero también liberador al mismo tiempo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi abuelo sentado en su sillón favorito leyendo un libro viejo sobre historia española. Su presencia me reconfortaba pero también despertaba ese deseo oculto que empezaba a asustarme. Mientras le contaba sobre mi día en el mercado y cómo había encontrado unos ingredientes para preparar paella, noté cómo sus ojos brillaban al escucharme hablar apasionadamente sobre mis planes culinarios. Me encantaría probar tu paella, dijo con una sonrisa sincera. En ese momento comprendí cuánto anhelaba su aprobación y compañía. Necesitábamos ese vínculo emocional para sanar nuestras heridas individuales tras experiencias dolorosas vividas por separado. Sin embargo, la realidad siempre estaba presente.
Nuestra relación debía mantenerse oculta ante los ojos del mundo exterior debido al tabú social que representaría nuestra conexión íntima y familiar. A medida que pasaban los días, la lucha interna crecía dentro de mí. Quería abrirme completamente hacia él, pero temía las repercusiones sociales que eso podría acarrear para ambos. Una noche estrellada decidí salir al jardín para respirar aire fresco. Necesitaba claridad sobre lo que estaba sintiendo realmente hacia él y cómo esto afectaría nuestro futuro juntos si continuábamos por este camino incierto e inexplorado. Mientras contemplaba las estrellas titilantes sobre mí, sentí una mezcla abrumadora de emociones, vulnerabilidad frente al amor prohibido que comenzaba a florecer entre nosotros y miedo ante lo desconocido que acechaba detrás del deseo creciente e incontrolable. En ese instante comprendí algo fundamental. Ya no era solo cuestión de encontrar un hogar físico donde quedarme tras el divorcio, ahora buscaba algo mucho más profundo, una conexión emocional auténtica capaz de llenar el vacío dejado por años de soledad e inseguridad personal. Y así fue como me vi atrapada entre dos mundos, uno donde debía mantener las apariencias ante la sociedad y otro donde podía explorar libremente mis sentimientos hacia alguien cuya historia familiar estaba intrínsecamente ligada a la mía. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando los muebles antiguos que habían sido testigos de tantas historias familiares. Me senté en la cama, sintiendo una mezcla de confusión y deseo. La atracción que había comenzado como un susurro en mi interior ahora resonaba con fuerza, desafiando las normas y los tabúes que siempre había respetado. Mientras me preparaba para el día, recordé cómo había llegado a vivir con él. La decisión de dejar mi vida anterior había sido difícil, pero aquí estaba, enfrentándome a un nuevo tipo de intimidad. En el fondo sabía que mis sentimientos no eran solo un capricho pasajero, eran una búsqueda de conexión y comprensión en medio del caos emocional que había dejado atrás. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. La vibrante mezcla de colores y aromas me envolvió, recordándome la calidez de mi infancia. Mientras caminaba entre los puestos, un viejo amigo de la infancia apareció ante mí. Su sonrisa era familiar y reconfortante, pero también traía consigo un torrente de recuerdos que me hicieron dudar. —¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué has estado haciendo? —preguntó con curiosidad. Adaptándome a cambios, respondí evasivamente sintiendo como mis palabras ocultaban más de lo que revelaban. Las miradas inquisitivas de quienes pasaban por nuestro lado parecían clavarme como agujas. La presión social era palpable, sabía que cualquier desliz podría ser malinterpretado. Mientras conversábamos no pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida. Antes era una mujer independiente en busca de su camino, ahora estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro donde mis deseos más profundos florecían en secreto. El amigo continuó hablando sobre su vida y sus logros mientras yo luchaba por concentrarme. —¿Y tú? ¿Te has vuelto a casar? —inquirió sin saber lo que realmente pasaba en mi corazón. —No estoy bien así —respondí con una sonrisa forzada, aunque dentro de mí una tormenta se desataba. ¿Cómo podría explicarle la complejidad de mis sentimientos hacia el hombre que debía cuidar? Al despedirme me sentí aliviada pero también inquieta. El encuentro me hizo recordar quién era antes del divorcio y cómo había luchado por mantenerme firme ante las adversidades. Sin embargo, ahora todo parecía diferente, cada rincón del hogar donde vivía con él estaba impregnado de una nueva posibilidad. Cuando regresé a casa, encontré a mi abuelo sentado en la sala leyendo un libro antiguo. Su mirada se iluminó al verme entrar, y sentí un cosquilleo recorrerme al pensar en lo que habíamos compartido la noche anterior. La vulnerabilidad compartida nos había acercado más allá de lo convencional. —¿Cómo te fue? —preguntó sin apartar la vista del libro. —Bien —respondí mientras trataba de controlar las emociones que brotaban en mi interior. Mi mente se debatía entre el deseo y el miedo al juicio social, aunque sabía que mis sentimientos eran genuinos, también era consciente del estigma que rodeaba nuestra conexión. El silencio se volvió pesado mientras él cerraba el libro y me miraba fijamente. —A veces es difícil lidiar con lo que sentimos —dijo finalmente como si leyera mis pensamientos. Asentí lentamente sintiendo como sus palabras resonaban en mí. —Sí, es complicado —murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba dentro. Fue entonces cuando comprendí algo crucial:
Él no era tan frágil como parecía, su fortaleza ocultaba una vida llena de experiencias y sueños perdidos que también necesitaban ser explorados. Esa revelación encendió algo dentro de mí, tal vez ambos podríamos encontrar consuelo juntos en medio del caos emocional. A medida que la tarde avanzaba y las sombras comenzaban a alargarse en la habitación, decidimos salir a caminar por el barrio del Carmen. Las calles empedradas estaban llenas de historia, cada murmullo del viento traía consigo ecos del pasado familiar compartido. Mientras paseábamos entre murales vibrantes y cafés bulliciosos, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces hasta que finalmente nos tomamos las manos sin pensarlo dos veces. Una corriente eléctrica recorrió nuestro contacto, ese gesto simple cargado de significado cambió todo entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él con ternura en su voz. No sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el suelo para ocultar mi confusión interna. En ese momento vulnerable compartido nos detuvimos frente a un mural colorido representando escenas tradicionales valencianas, sus ojos buscaron los míos como si intentaran descifrar lo inefable entre nosotros. Fue entonces cuando nos besamos por primera vez, suave pero intenso, como si todo lo demás desapareciera momentáneamente. El mundo exterior se desvaneció mientras nos entregábamos a ese instante prohibido lleno de emociones contradictorias, deseo ardiente mezclado con miedo abrumador al que dirán. Sin embargo, esa conexión me hizo sentir viva nuevamente después de tanto tiempo sumida en la soledad tras el divorcio. Regresamos a casa con corazones palpitantes pero también llenos de dudas sobre lo que significaría este nuevo capítulo para ambos. Cada paso resonaba con la urgencia del secreto compartido, sabíamos muy bien las repercusiones sociales si alguien llegara a enterarse. Al llegar al hogar familiar, una sensación extraña me invadió. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El estigma podría aplastarnos bajo su peso implacable, sin embargo, no podía negar lo profundamente conectado que me sentía con él ahora más que nunca. Esa noche intenté dormir pero mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor del beso compartido y las posibilidades futuras entre nosotros. La línea entre amor y tabú se hacía cada vez más difusa mientras contemplaba qué significaría realmente esta relación secreta para ambos a largo plazo. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de sueños fragmentados sobre amores perdidos y secretos ocultos bajo capas interminables de expectativas familiares. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces en la habitación. Me desperté con una mezcla de ansiedad y anhelo. El beso compartido la noche anterior resonaba en mi mente, un eco que no podía ignorar. La idea de lo que había comenzado entre nosotros me llenaba de emoción, pero también de culpa. No podía evitar preguntarme qué pensaría el mundo si supiera. Decidí preparar el desayuno para mi abuelo. Mientras batía los huevos, recordé las historias que solía contarme cuando era niña sobre su juventud, sobre sus sueños y aspiraciones. A menudo hablaba con nostalgia, como si cada palabra fuera una ventana a un pasado que había dejado atrás. Ese día, quise aprovechar la oportunidad para escuchar más. Cuando él entró a la cocina, su rostro mostraba una sonrisa cálida al ver el desayuno listo. «Huele bien», comentó mientras se sentaba en la mesa. La familiaridad del momento me reconfortó, pero también me recordó lo delicado que era nuestro nuevo vínculo. ¿Te gustaría contarme más sobre tu juventud?, le pregunté con curiosidad genuina. Él pareció sorprendido por mi interés, pero después de un instante de reflexión, comenzó a hablar. Era un tiempo diferente, dijo con voz nostálgica. Tenía sueños grandes, pero la vida tiene formas extrañas de llevarte por caminos inesperados. Mientras hablaba observé cómo sus ojos brillaban al recordar momentos pasados, se notaba que había amado intensamente y había sufrido pérdidas significativas. ¿Hubo alguien especial en tu vida?, indagué sin pensar en las implicaciones de mi pregunta. Su mirada se tornó seria y reflexiva. Sí, respondió lentamente. Una chica maravillosa. Teníamos planes, pero nunca se concretaron. Su voz tembló ligeramente y sentí una punzada de tristeza por él. El ambiente se volvió tenso cuando comprendí que esos sueños perdidos resonaban con mis propios anhelos ocultos. La conexión entre nosotros crecía cada día más fuerte, pero también lo hacía el peso del secreto que compartíamos.
Más tarde esa tarde decidí salir a dar un paseo por el mercado central de Valencia. Quería despejar mi mente entre los aromas vibrantes y el bullicio cotidiano del lugar. Las especias flotaban en el aire mientras los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo contagioso. Sin embargo, incluso aquí me sentía atrapada en mis pensamientos. Mientras recorría los pasillos llenos de frutas frescas y flores coloridas, me encontré con un viejo amigo de la infancia que no veía desde hacía años. Su presencia fue como una ráfaga fría en medio del calor del mercado. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó con una sonrisa amplia. «¿Cómo has estado? He oído rumores sobre tu divorcio». La conversación fluyó naturalmente al principio, pero pronto se tornó incómoda cuando mencionó mi abuelo. «¿Y cómo está tu abuelo?». Siempre lo recordamos como un hombre sabio y fuerte. Sus palabras resonaron en mí como un recordatorio del hilo delicado que sostenía nuestra relación. «Está bien», respondí evasivamente mientras intentaba desviar la conversación hacia otros temas más ligeros. Sin embargo, su mirada inquisitiva hizo que sintiera la presión creciente sobre mis decisiones recientes. Al regresar a casa esa noche, la confusión reinaba en mi mente. La idea de ser vista por otros como alguien inadecuada o inmoral pesaba sobre mis hombros como una losa pesada. Pero la conexión con mi abuelo era innegable, había algo profundo y verdadero entre nosotros que no podía ignorar. Cuando llegué a casa, encontré a mi abuelo sentado en su sillón favorito leyendo un libro antiguo. La luz suave iluminaba su rostro cansado pero sereno, parecía tan lejos del mundo exterior y sus juicios. Me acerqué cautelosamente y me senté junto a él. «¿Te gustaría leer conmigo?», le pregunté intentando romper el silencio tenso entre nosotros. Él asintió y sonrió levemente mientras cerraba el libro para prestarme atención completa. En ese momento sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar las páginas, fue un instante fugaz pero electrizante. Mientras leía en voz alta fragmentos de poesía romántica, nuestras miradas se encontraron varias veces, cada vez era más difícil contener la atracción creciente entre nosotros. En medio de las palabras suaves y los versos llenos de pasión, nuestros labios se encontraron inesperadamente. El beso fue breve pero intenso, ambos nos quedamos paralizados por unos segundos antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos robando algo prohibido. El aire estaba cargado con una mezcla de deseo y culpa. Sabía que este momento cambiaría todo entre nosotros. Sin embargo, no podía evitar sentirme viva al mismo tiempo que aterrorizada por lo que acabábamos de hacer. Esa conexión tan intensa me hacía cuestionar si realmente podría manejar las consecuencias sociales e internas que vendrían después. Esa noche no pude dormir otra vez, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso compartido y las posibilidades futuras entre nosotros mientras las dudas empezaban a aflorar nuevamente en mi mente. El día siguiente llegó rápidamente sin ofrecer respuestas claras ni alivio para mis inquietudes internas. Decidí salir nuevamente para despejarme, necesitaba encontrar claridad antes de enfrentar a mi abuelo nuevamente después del momento robado entre nosotros. Me dirigí hacia la albufera buscando tranquilidad entre sus paisajes serenos y atardeceres cautivadores, allí podría reflexionar sin distracciones ni juicios ajenos sobre lo ocurrido entre nosotros dos. Mientras caminaba junto al agua tranquila, recordé las historias contadas por él sobre su juventud llena de promesas rotas, ese mismo sentimiento ahora pesaba sobre mí al considerar lo que significaría seguir adelante con esta relación prohibida. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba llegar a alguna conclusión sobre mis sentimientos encontrados y el futuro incierto ante mí, cada paso parecía acercarme más a una decisión inevitable aunque temida profundamente. Al regresar a casa esa noche sabía que debía enfrentar la realidad, nuestros caminos estaban irremediablemente entrelazados ahora más que nunca. La noche se deslizó suavemente como un susurro en la oscuridad. Las sombras de la casa parecían alargarse, envolviendo cada rincón con un aire de misterio. A medida que el silencio se hacía más profundo, una sensación de calidez me invadía. Pasamos la noche juntos compartiendo historias y risas que parecían borrar las barreras que nos separaban. La conexión emocional que habíamos forjado era intensa, casi palpable. A la mañana siguiente el sol filtraba sus rayos a través de las cortinas. Me desperté con una mezcla de alegría y ansiedad.
La luz del día traía consigo la realidad de lo que habíamos hecho. Al mirarlo dormido a mi lado, recordé las palabras que había compartido sobre su juventud, sobre un amor que nunca pudo ser. Esa revelación había resonado en mí, y me había hecho cuestionar mis propios sentimientos. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café llenaba la cocina y me proporcionaba un momento de calma. Sin embargo, esa paz se rompió cuando escuché el sonido del timbre. El corazón me dio un vuelco, no esperaba visitas tan temprano. Al abrir la puerta, encontré a un familiar cercano con una expresión inquisitiva en su rostro. «Hola, ¿todo bien?», preguntó, tratando de descifrar mi estado. «Sí, todo en orden», respondí rápidamente, intentando ocultar mi nerviosismo. Su mirada se detuvo en el interior de la casa y sentí que podía leer mis pensamientos más profundos. La tensión era palpable mientras intentaba mantener una conversación ligera sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, su curiosidad era evidente. «No he visto mucho a tu abuelo últimamente», dijo con tono casual. «¿Cómo está?». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en cómo responder sin revelar nada. La presión de mantener nuestro secreto se hacía cada vez más pesada. «Está bien, ha estado ocupado», murmuré, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un hilo más delgado en la tela de nuestras mentiras. Mientras hablábamos, no podía dejar de pensar en lo que había compartido con él esa noche anterior. La historia de su amor prohibido resonaba en mí como una melodía triste pero hermosa. Esa conexión entre nosotros parecía desafiar todas las normas establecidas por la sociedad. Cuando finalmente logré despedir a mi familiar con una sonrisa forzada, volví a la cocina donde él estaba sentado a la mesa, observando cómo los recuerdos danzaban por sus ojos. «¿Quién era?», preguntó sin apartar la vista de su taza. «Un familiar, solo vino a preguntar cómo estabas», respondí mientras trataba de mantenerme tranquila ante su mirada inquisitiva. Él asintió lentamente y luego habló sobre su propia historia, los amores perdidos y las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de su vida. Cada palabra era un eco del pasado que parecía resonar profundamente dentro de mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos nuestras vulnerabilidades. Pero también sentía el peso del secreto que llevábamos, el miedo a ser descubiertos era como una sombra constante detrás de cada sonrisa y cada gesto afectuoso. A medida que avanzaba el día, decidimos salir a dar un paseo por Valencia. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores del mercado central ofrecían sus productos frescos mientras los aromas envolvían mis sentidos. La vibrante cultura y energía del lugar contrastaban con la tensión interna que experimentábamos. Mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio del Carmen, sentí una mezcla de alegría y ansiedad al estar tan cerca de él en público. Era como si cada mirada pudiera desvelar nuestro secreto oculto, cada rayo de sol iluminando nuestra relación prohibida. De repente noté que alguien nos observaba desde lejos. Un viejo amigo mío apareció entre la multitud, y su expresión cambió al reconocerme junto a él. El corazón me latió con fuerza al imaginar las preguntas que podrían surgir si llegara a acercarse más. «¿Quién es?», preguntó él al notar mi inquietud. «Solo alguien del pasado, no te preocupes», respondí rápidamente mientras intentaba mantenerme serena. El amigo se acercó y comenzó a hablar sobre viejos tiempos, sin embargo, su mirada iba constantemente hacia él con curiosidad creciente. Sentí como mi estómago se retorcía ante la posibilidad de ser descubiertos en ese momento tan vulnerable. El encuentro terminó rápidamente cuando decidimos despedirnos, sin embargo, el aire estaba cargado con preguntas no formuladas e insinuaciones silenciosas entre nosotros dos mientras continuábamos nuestro paseo por las calles soleadas. Al regresar a casa esa tarde, el peso del secreto seguía presente como una sombra oscura sobre nosotros dos. Sabía que debíamos encontrar alguna forma de manejar esta situación antes de que alguien más comenzara a sospechar demasiado, o incluso preguntara directamente sobre nuestra relación especial. Esa noche decidimos hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos nuevamente. Necesitábamos aclarar lo que significaba para nosotros esta conexión tan intensa pero prohibida y cómo podríamos navegar por este camino lleno de obstáculos morales e incertidumbres sociales.
Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado mientras explorábamos nuestras emociones más profundas y temores ocultos respecto al futuro juntos. Sabíamos muy bien lo arriesgado que era todo esto, pero también entendíamos cuán vital era para ambos encontrar ese sentido perdido tras años difíciles separados por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Cuando finalmente nos encontramos frente a frente después de horas hablando sin cesar acerca del amor prohibido que sentíamos uno por el otro, comprendimos algo fundamental. No podíamos seguir viviendo así siempre atados por secretos ajenos ni permitiendo que otros definieran nuestra felicidad o deseos personales por miedo al juicio social o consecuencias inesperadas derivadas del mismo entorno familiar donde habíamos crecido juntos durante tantos años. El amanecer trajo consigo nuevas esperanzas e incertidumbres, sabiendo muy bien qué camino elegir podría significar perderlo todo o quizás encontrarlo todo nuevamente bajo otra luz diferente aunque igualmente intensa e inquebrantable. Sin embargo, ¿sería capaz realmente yo misma? La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Cada día que pasaba en la casa, el temor a ser descubiertos crecía. La relación con mi abuelo había evolucionado, pero el secreto que compartíamos se convertía en una carga cada vez más pesada. En las noches, mientras mirábamos las estrellas desde la azotea, una sensación de libertad me envolvía, pero al mismo tiempo, el miedo a lo que podría pasar si alguien se enteraba me mantenía despierta. Un viejo amigo apareció un día en el mercado central. Su risa resonó entre los gritos de los vendedores y el bullicio de la gente. No lo había visto en años, su presencia era un recordatorio de mi vida anterior, una vida que parecía tan lejana ahora. Me saludó con entusiasmo, pero su mirada se tornó inquisitiva cuando notó mi nerviosismo. ¿Qué te pasa? Te veo diferente, dijo mientras comprábamos naranjas. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. No podía compartir mis secretos con él, no podía arriesgarme a que alguien más supiera sobre nosotros. La conversación giró en torno a los viejos tiempos y nuestras familias, pero cada palabra me hacía sentir más atrapada. Al regresar a casa, la inquietud me acompañaba. Mi abuelo estaba sentado en la sala, leyendo un libro antiguo. La luz del atardecer iluminaba su rostro y me recordó por qué todo esto comenzó, su vulnerabilidad y su soledad. Me acerqué y le di un beso suave en la frente. ¿Te sientes bien?, preguntó sin apartar la vista de las páginas. Solo un poco cansada, respondí evasivamente. Él sonrió y cerró el libro. Era un gesto sencillo, pero significaba mucho para mí. En ese momento comprendí que no solo buscaba amor, estaba buscando un hogar emocional que había perdido tras el divorcio. La semana siguiente llegó una invitación para una reunión familiar en casa de unos primos lejanos. El evento prometía ser alegre, lleno de risas y recuerdos compartidos. Sin embargo, también representaba un riesgo para nuestra relación secreta. La idea de estar rodeada de familiares y tener que ocultar lo que sentía por mi abuelo me llenaba de angustia. No puedo ir, le dije cuando se lo mencioné. Es importante para ti ver a tu familia, respondió él con tono suave. Además, no tengo nada que ocultar. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si alguien sospechaba algo? La presión social era abrumadora, todo el mundo esperaba que yo siguiera las normas establecidas. El día del evento llegó y decidí asistir aunque fuera solo por unas horas. La casa estaba decorada con flores frescas y el aroma de paella llenaba el aire. Las risas resonaban mientras compartíamos anécdotas familiares, pero cada vez que alguien mencionaba mis decisiones recientes o preguntaba por mi vida personal, sentía como mi corazón se aceleraba. Durante una conversación con una prima cercana, ella mencionó lo mucho que había cambiado desde mi divorcio. Te veo más tranquila ahora, dijo mientras servíamos vino. ¿Has encontrado a alguien especial? Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío silencioso. Quería gritarle que sí, que había encontrado algo especial en la persona menos esperada, mi abuelo. Pero eso era impensable, simplemente sonreí y cambié de tema. La noche avanzó y las luces comenzaron a atenuarse mientras algunos familiares se retiraban. Fue entonces cuando escuché murmullos sobre mí, comentarios sobre cómo me veía diferente o cómo había estado distante últimamente.
Eso encendió mis alarmas internas. Al regresar a casa después del evento, encontré a mi abuelo esperando en la sala con una expresión preocupada. ¿Todo bien? Te noté tensa durante toda la noche, dijo al verme entrar. Solo, hay muchas cosas en juego ahora mismo, respondí mientras me dejaba caer en el sofá junto a él. Siento que todos están observando cada movimiento mío. Él tomó mi mano entre las suyas y sus ojos reflejaron comprensión profunda. A veces hay que enfrentarse al miedo para encontrar lo que realmente queremos, susurró suavemente. Pero no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra necesario para seguir adelante. Pero justo cuando pensaba que todo podría fluir sin problemas nuevamente, recibí un mensaje inesperado al día siguiente. Uno de mis primos había decidido organizar otra reunión familiar dentro de poco tiempo y quería saber si yo asistiría esta vez. El mensaje trajo consigo una ola de pánico. No podía enfrentar otra ronda de preguntas incómodas ni miradas curiosas sobre mis decisiones personales o sobre mi relación con él. Sin embargo, sabía también que evitarlo solo aumentaría las sospechas. Mientras trataba de procesar todo esto, decidí hablar con mi abuelo sobre cómo manejar esta situación inminente durante nuestra cena esa noche. No puedo seguir así, comencé mientras servía la comida. Cada encuentro familiar es como caminar sobre cristales rotos, tengo miedo de caer y lastimarme aún más si alguien descubre nuestro secreto. Él me miró fijamente antes de responder. Entiendo tu preocupación, pero también debemos ser valientes si queremos vivir plenamente lo que sentimos uno por el otro. No podemos permitirnos vivir escondidos detrás del miedo eterno al juicio ajeno. Su determinación me inspiró, sin embargo, también incrementó mis dudas internas sobre cómo avanzar sin arriesgarlo todo por este amor prohibido. Esa noche nos sentamos juntos bajo las estrellas nuevamente, aunque sabíamos lo complicado e inusual de nuestra situación, había algo reconfortante en compartir ese momento íntimo juntos sin palabras innecesarias entre nosotros dos, hasta que escuchamos pasos acercándose al jardín donde estábamos sentados. El sonido inconfundible hizo latir mi corazón desbocado. ¿Quién podría ser? La tensión en el aire se volvió palpable cuando los pasos se acercaron. Cada crujido de la grava bajo los pies me hizo sentir más vulnerable. Miré a mi abuelo que mantenía la mirada fija en el camino, como si esperara a alguien. La oscuridad envolvía el jardín, pero la luz de la luna iluminaba su rostro sereno, revelando una mezcla de preocupación y determinación. ¿Quién será?, murmuré apenas audible. Él se encogió de hombros, pero su expresión decía más que 1000 palabras. La incertidumbre nos abrazaba, y el silencio se tornó incómodo. Justo cuando los pasos se detuvieron, una figura emergió del umbral del jardín, un amigo de la infancia, alguien que no había visto en años. Mi corazón dio un vuelco, no estaba preparada para enfrentar a nadie que pudiera descubrir lo que compartíamos. Hola. Saludó con una sonrisa amplia. No esperaba encontraros aquí. La risa en su voz era una melodía familiar, pero en ese instante sonaba como un eco lejano. Mi abuelo mantuvo su compostura, pero podía notar cómo su cuerpo se tensaba levemente. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, aunque había un torrente de emociones ocultas bajo la superficie. Vine a dar un paseo, continuó mi amigo. Este lugar siempre ha tenido algo especial por las noches. A medida que hablaba, mis pensamientos divagaban hacia lo que estaba sucediendo entre mi abuelo y yo. Era un amor prohibido, uno que desafiaba todas las convenciones sociales y morales. Mientras escuchaba a mi amigo relatar anécdotas del pasado, una parte de mí anhelaba regresar a esos días más simples donde no existían secretos oscuros. La conversación pronto giró hacia mi reciente separación y mis nuevos comienzos en casa de mi abuelo. Intenté mantenerme firme y hablar con ligereza sobre mi situación actual. Es bueno tener familia cerca, comentó él con una mirada comprensiva. A veces es justo lo que necesitamos para sanar. Su comentario resonó profundamente dentro de mí. ¿Era realmente la familia lo que necesitaba? O quizás era el amor en sí mismo, aunque viniera envuelto en un manto de tabúes y complicaciones emocionales. Cuando finalmente mi amigo se despidió y se alejó por el camino empedrado del jardín, volví a mirar a mi abuelo.
Un silencio pesado nos rodeaba mientras procesábamos lo ocurrido. ¿Crees que sospecha algo? Pregunté con cautela. Él negó con la cabeza lentamente, aunque sus ojos reflejaban una preocupación latente. La noche avanzaba y con ella llegaban nuevas preguntas sin respuesta sobre nuestro futuro juntos. Decidí buscar refugio dentro de la casa para evitar el frío nocturno y también las dudas que comenzaban a asediar mis pensamientos. Al entrar en su habitación, noté algo inusual, un diario desgastado asomándose entre los pliegues de una manta vieja sobre su cama. Sin pensarlo dos veces, lo abrí con curiosidad. Las páginas estaban llenas de garabatos e historias sobre sueños olvidados y amores perdidos. Cada palabra parecía susurrar secretos ocultos de su vida antes de convertirse en abuelo. Una entrada capturó mi atención. Hablaba sobre deseos reprimidos y decisiones difíciles que había tomado por el bien de la familia. Mientras leía cada línea, sentí como las barreras emocionales comenzaron a desmoronarse dentro de mí. Este hombre al que amaba no solo era mi abuelo, era también un ser humano lleno de anhelos y frustraciones como cualquier otro. Su vulnerabilidad me conectó aún más a él. Entendí que ambos estábamos buscando algo más allá del simple amor, buscábamos pertenencia y comprensión mutua en medio del caos emocional. Al cerrar el diario, tomé aire profundo intentando calmarme antes de enfrentar lo inevitable. Nuestra relación secreta debía ser discutida abiertamente si deseábamos avanzar juntos sin miedo al juicio ajeno. Salí al jardín nuevamente donde él me esperaba con ansiedad contenida en sus ojos grises reflejados por la luz tenue del farol cercano. ¿Qué has encontrado? Preguntó sin rodeos. Decidí ser honesta, no podía seguir ocultando mis pensamientos ni mis sentimientos tras esa fachada perfecta que habíamos construido alrededor nuestro. Leí algunas cosas, sobre tus sueños, respondí lentamente. Y creo que ambos estamos luchando por lo mismo, encontrar nuestro lugar en este mundo lleno de expectativas ajenas. Él asintió lentamente mientras sus manos temblorosas buscaban las mías para entrelazarlas suavemente entre sí. En ese instante sentí como nuestros corazones latían al unísono, ambos éramos prisioneros del mismo dilema emocional, el deseo versus la moralidad social impuesta por quienes nos rodeaban. La conversación fluyó naturalmente desde ese punto, compartimos nuestros miedos más profundos sobre lo que significaría vivir juntos abiertamente o mantenernos escondidos como hasta ahora. La presión social seguía acechándonos como sombras amenazantes dispuestas a arruinar nuestra conexión única e inesperada. Sin embargo, había algo poderoso en esa vulnerabilidad compartida. Nos hacía más fuertes frente al mundo exterior aunque eso significara tomar decisiones difíciles en adelante. Ambos entendimos que necesitábamos más que solo amor para ser felices, debíamos encontrar también un sentido práctico hacia nuestro futuro juntos si deseábamos romper las cadenas invisibles impuestas por nuestra realidad actual. A medida que avanzábamos hacia esta nueva etapa llena de incertidumbres pero también esperanzas renovadas, comprendimos que cada elección tendría consecuencias profundas para nosotros dos. El eco del pasado seguía resonando mientras nos enfrentábamos al futuro incierto ante nosotros. ¿Podríamos realmente desafiar las normas establecidas? ¿O sería solo cuestión de tiempo antes de caer nuevamente en las trampas sociales? El amanecer traería respuestas inesperadas. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando la habitación donde todo había cambiado. La reunión familiar se acercaba, y con ella, la presión de mantener en secreto lo que había florecido entre nosotros. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hiciera sentir cómoda, pero que no llamara demasiado la atención. Los murmullos de mis familiares resonaban en mi mente mientras me preparaba para enfrentar el día. Al llegar al mercado central de Valencia, los aromas de especias y frutas frescas envolvieron mis sentidos. Era un lugar vibrante, lleno de vida, pero hoy me sentía más como un espectador que como parte de esa energía. Las risas y conversaciones a mi alrededor contrastaban con la tormenta emocional que llevaba dentro. Mi familia había organizado una comida en casa, una reunión donde todos estarían presentes. La idea de tener que actuar con normalidad, cuando todo en mí gritaba lo contrario, era abrumadora. Mientras caminaba entre los puestos, vi a un viejo amor. Su sonrisa era como un destello del pasado que me hizo dudar por un instante. Había sido una relación intensa pero corta,
el recuerdo de aquellos días aún ardía en mi memoria. Nos saludamos brevemente y su mirada se detuvo en mí, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. ¿Cómo has estado?, preguntó con sinceridad. Bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. He estado ocupada. Siempre ocupada, bromeó él, pero su tono era más profundo de lo que aparentaba. Me alegra verte. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente hacia tiempos más simples. Pero la realidad pronto volvió a golpearme cuando recordé a quien había dejado atrás, a mi abuelo. La conexión que habíamos forjado no podía ser ignorada ni trivializada por viejos recuerdos. Cuando llegué a casa, el bullicio familiar ya había comenzado. Las risas resonaban desde la cocina mientras preparaban la comida. Intenté sumergirme en las conversaciones triviales sobre trabajo y vida cotidiana, pero mi mente seguía regresando a ese encuentro inesperado en el mercado. La confusión crecía dentro de mí. ¿Qué significaba realmente ese reencuentro? ¿Era solo nostalgia o algo más? La tarde avanzó y las conversaciones se tornaron más profundas conforme avanzábamos hacia la cena. Mis familiares no podían evitar comentar sobre mi reciente separación. Sus palabras eran como dagas lanzadas sin malicia pero con una precisión dolorosa. Es un nuevo comienzo, decía uno de mis primos. Sí, claro, respondí sin mucho entusiasmo. Fue entonces cuando decidí salir al jardín para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Allí estaba él, mi abuelo, sentado en una silla bajo el gran árbol del patio. Su mirada estaba perdida en el horizonte, como si estuviera esperando algo o alguien. ¿Todo bien?, preguntó al verme acercar. Solo necesito un momento para respirar, dije mientras me sentaba junto a él. Nunca es fácil enfrentar lo que sentimos, murmuró con voz suave. Su comentario resonó profundamente en mí. Era cierto, cada día se volvía más difícil lidiar con nuestras emociones ocultas mientras tratábamos de mantenernos dentro de los límites impuestos por la sociedad. En ese instante compartido, sentí una conexión aún más fuerte entre nosotros, era como si estuviéramos navegando juntos por aguas turbulentas sin saber a dónde nos llevarían. Pero esa conexión también traía consigo un peso inmenso, el miedo al juicio ajeno y las consecuencias de nuestros actos. De repente escuché risas provenientes del interior de la casa y volví a sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde podía ser yo misma junto a él y otro donde debía esconderme detrás de las expectativas familiares. La cena transcurrió entre platos abundantes y charlas animadas, sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de allí. El viejo amor seguía acechando mis recuerdos y me preguntaba si había tomado las decisiones correctas al elegir este camino tan complicado junto a mi abuelo. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse, sentí una punzada en el corazón al ver cómo se alejaban uno tras otro. Cada abrazo parecía reforzar un vínculo que yo sabía estaba destinado a complicarse aún más si continuábamos así. Mientras limpiábamos los restos de la cena junto a mi abuelo, él rompió el silencio. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo verdadero. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras miraba sus manos arrugadas trabajar con destreza para organizar la mesa nuevamente. Esa sabiduría acumulada durante años pesaba sobre mis decisiones actuales y futuras. Un instante después sonó el timbre, alguien llegó inesperadamente justo cuando creíamos haber terminado el caos familiar del día. El corazón me dio un vuelco al recordar quién podría ser. Aquel viejo amor podría haber decidido volver por más que solo recuerdos fugaces. Cuando abrí la puerta y vi su rostro familiar sonriendo ante mí, entendí que esto cambiaría todo nuevamente. La confusión se apoderó instantáneamente de mis pensamientos mientras miraba su expresión, llena de esperanza e intriga. No esperaba encontrarte aquí, dijo él con una sonrisa cautivadora. Su presencia trajo consigo no solo recuerdos sino también posibilidades nuevas e inciertas. Cada palabra intercambiada parecía cargar un significado diferente ahora que tenía otra vida entre manos, aquella llena de secretos compartidos con mi abuelo. El eco del pasado resonó nuevamente mientras enfrentaba esta nueva realidad. ¿Podría realmente decidir entre lo seguro y lo verdadero? ¿O tal vez ambas cosas podrían coexistir? El dilema crecía como una sombra sobre mí mientras contemplaba las opciones ante mis ojos. Debía tomar una decisión pronto antes de que todo se desmoronara alrededor mío.
El murmullo del mercado era un eco lejano mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen. La vida continuaba, ajena a mis tormentos internos. Las especias llenaban el aire, pero el sabor de la libertad se me antojaba más amargo que nunca. La presión de mantener en secreto lo que había crecido entre nosotros se hacía cada vez más pesada, como si cada mirada de los transeúntes pudiera desvelar nuestra verdad. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Habíamos hablado, reído y compartido recuerdos, pero también había un silencio abrumador entre nosotros, como si ambos supiéramos que el tiempo se estaba agotando. La conexión que habíamos forjado se sentía a la vez intensa y peligrosa. Era un amor que desafiaba las normas y las expectativas sociales. Mientras paseaba, recordé las palabras de una amiga: el amor no tiene límites, pero la sociedad sí. Aquella frase resonaba en mi mente mientras me enfrentaba a la cruda realidad de mis sentimientos. En el fondo sabía que el amor no debía ser un secreto, sin embargo, la idea de ser juzgada me aterrorizaba. Cuando llegué a casa, encontré a mi abuelo sentado en su sillón favorito. Miraba por la ventana con una expresión distante. Su figura encorvada parecía más frágil cada día, y eso me hacía cuestionar aún más nuestras decisiones. Me acerqué y le pregunté qué pensaba sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Algunos amores son difíciles de entender, dijo sin apartar la vista del paisaje urbano. Pero si hay algo que he aprendido en esta vida es que el corazón nunca miente. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Era posible que él también sintiera esa lucha interna? ¿Que comprendiera la complejidad de lo que compartíamos? Sin embargo, sabía que su sabiduría no podía cambiar las circunstancias. Los días pasaron y cada encuentro se tornó más tenso. El miedo al descubrimiento acechaba como un lobo hambriento en la oscuridad. Un día, mientras caminábamos por la albufera al atardecer, decidí enfrentar mis miedos. ¿Qué haríamos si alguien nos descubre?, pregunté mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las aguas tranquilas. Él suspiró profundamente antes de responder: no podemos vivir con miedo a lo que piensen los demás. Sus palabras resonaban con una verdad cruda y liberadora al mismo tiempo. Pero también traían consigo una carga emocional que no podía ignorar. Mientras regresábamos a casa, sentí una mezcla de esperanza y desesperación. El futuro era incierto y amenazante. Esa noche decidí salir a caminar sola por las calles iluminadas de Valencia. Necesitaba claridad, necesitaba entender qué significaban realmente mis sentimientos y qué quería para mi vida. Las luces titilantes reflejaban mi confusión interna mientras buscaba respuestas en cada rincón familiar. De repente encontré a un viejo amigo de infancia en una terraza cercana. Al principio fue un alivio verlo. Su risa contagiosa trajo consigo recuerdos felices. Pero pronto me di cuenta de que su presencia era un recordatorio incómodo de mi vida anterior. «Te veo diferente», comentó con curiosidad mientras tomábamos algo juntos. «No sé, tal vez estoy buscando algo nuevo», respondí evasivamente. Su mirada se tornó seria. A veces es mejor dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Aquellas palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Dejar atrás todo lo que había construido? La conversación con él me hizo reflexionar sobre mis prioridades y deseos reales. Al regresar a casa esa noche encontré a mi abuelo esperando por mí con una expresión preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Sí, solo necesitaba aire, respondí mientras trataba de ocultar mi agitación interna. Sin embargo, él conocía mis gestos mejor que nadie, sabía cuando algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí ser sincera con él sobre mis temores y dudas respecto a nuestra relación secreta. Me asusta pensar en cómo nos ven los demás, confesé finalmente. Él tomó mis manos entre las suyas. Lo importante es cómo nos sentimos nosotros. Esa noche hablamos hasta tarde sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños perdidos. Era como si cada palabra compartida tejiera un hilo más fuerte entre nosotros. Sin embargo, también había un peso innegable en nuestro secreto compartido. El día siguiente llegó como cualquier otro, pero yo sabía que algo tenía que cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Decidí enfrentarme al dilema directamente.
hablar con él sobre nuestras opciones o seguir viviendo en este limbo emocional donde el amor se convertía lentamente en culpa. Mientras caminábamos juntos hacia el mercado central aquella mañana, sentí una mezcla de determinación y miedo burbujear dentro de mí. Sabía que debía plantearle la posibilidad de hacer nuestra relación pública o al menos encontrar alguna forma de vivir sin tanto temor constante. Sin embargo, justo cuando estaba lista para abrirme nuevamente ante él, recibí una llamada inesperada de uno de mis familiares cercanos. Sus palabras fueron como un balde frío de agua helada sobre mí: he oído rumores sobre ti. El mundo pareció detenerse por un instante mientras esas palabras se instalaban en mi mente como un oscuro presagio del caos inminente. El temor se apoderó rápidamente de mí. Ya no solo estábamos lidiando con nuestros propios sentimientos prohibidos, sino también enfrentando la mirada crítica del resto del mundo. ¿Qué rumores?, logré preguntar con voz temblorosa. Sobre tu relación contigo, dijo antes de colgar abruptamente. La incertidumbre se convirtió rápidamente en pánico mientras miraba a mi abuelo frente a mí. Sus ojos reflejaban preocupación pero también comprensión profunda ante lo inevitable. No puede ser, murmuré sintiendo como el suelo temblaba bajo mis pies ante la amenaza inminente del juicio social y sus consecuencias devastadoras para ambos. La realidad me golpeó con fuerza. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor auténtico y los secretos desgarradores, y ahora no podía escapar del juicio ajeno ni siquiera por unos instantes más.